Pues muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Hemos tenido una semanita bastante movida en relación con lo que ha pasado en los mercados. El día viernes cerró incluso el Standard Poor's 500 con una caída del 1.84%. Luego también tuvimos una caída del Nasdaq del 2.43%, el Dow Jones el 1.51% y también el Russell 2000 con 3.52%. Y para los que no saben, incluso ya el día de ayer sábado salió una noticia de que Warren Buffett vende gran parte de sus acciones de Apple. Entonces todo es, estamos en recesión, ¿qué está pasando? Viene una debacle de la economía, en la bolsa. De eso vamos a platicar más a detalle el día de hoy, así que no te lo pierdas y fíjate muy bien todo lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces, antes de entrar a detalle de la agenda, quiero platicar un poquito de esta noticia que acaba de salir el día de ayer, donde Warren Buffett dice que ya vendió gran parte de sus acciones y dice, Warren Buffett se deshizo del 55.8% de la participación de las acciones de Apple, de Berkshire Hathaway, que es su fondo de inversión. Pero ojo, esto es muy importante primero entender. No es que de repente el viernes Warren Buffett vendiera gran parte de sus acciones. No, eso no es así. Lo que él ha pasado es que en los primeros 6 meses, es decir, de enero a junio, ha sido que se ha deshecho de este número importante de las acciones. No es que las haya vendido el día viernes, para empezar. ¿Por qué? Porque ellos lo que tienen que estar reportando las ventas que generan, pero tienen hasta 45 días después de haber cerrado las ventas para hacer estos reportes. Entonces, este reporte salió ayer, pero esta venta ya la hizo desde hace varias semanas atrás y la ha estado haciendo. ¿Ok? Y dice, desde finales desde el año pasado, ha vendido 505 millones de acciones de Apple, 115 millones en el primer trimestre y 390 millones el segundo. Es decir, a 30 de junio eso representa una reducción del 55%. Entonces, primero, porque esta noticia para muchos va a asustar el día de mañana que va en el mercado, porque Apple está vendiendo mucho, se está cayendo Apple y entonces uh, Warren Buffett ha vendido muchísimas de sus acciones. No es que haya sido el viernes, ya lleva tiempo haciéndolo y simplemente esto ya es un reporte que tienen que hacer, pero prácticamente terminó desde el 30 de junio. ¿Okay? Ahora, ¿por qué creo yo que lo está haciendo? La verdad creo que más bien es toma de utilidades, lleva tiempo teniendo ya en la cartera Apple, pero también es un rebalanceo de su cartera, porque si se dan cuenta, Apple por mucho tiempo venía representando incluso más del 50% de la cartera. Lo que están viendo ustedes aquí es justamente la cartera que tienen Warren Buffett en su fondo de inversión y mucho estaba con Apple, más del 50% hasta antes del año de 2023, más del 50% estaba en Apple. También creo que es mucho de lo que tenía en una sola acción. Está buscando una diversificación y ahora que está teniendo un importante volumen ahora disponible de dinero es buscar en dónde lo va a invertir. Ahorita mucho del dinero que está lo metió a bonos para estar teniendo ese dinero no parado, sino lo está metiendo en bonos para que vengan dando un 5% anualizado, pero lo que está buscando es ver dónde lo vuelve a invertir. ¿Okay? Aún así, Apple sigue siendo el principal, la empresa con mayor participación de todo el fondo y eso también nos habla que es una estrategia más bien de reducción. Para mí, desde mi punto de vista, es una parte de reducción, toma utilidades, reducción del riesgo para no tener tanto del portafolio en una sola acción y esperar a buscar nuevas oportunidades de inversión. Prácticamente para mí es eso. No es que Warren Buffett ya no crea en Apple, no es que Warren Buffett se esté haciendo completamente en Apple. Apple sigue siendo la empresa con mayor importancia dentro de su portafolio. Entonces, por favor, no entremos en un pánico y veamos a ver qué pasó entonces con Apple en ese periodo de tiempo que estuvo vendiendo sus acciones. Miren,
Este es el dato de la acción de Apple prácticamente desde el 2000, cómo ha venido su movimiento hacia la alza, y sigue siendo una empresa totalmente alcista, ¿ok? No es que Apple de repente se vaya a caer y sea un drama, no, no es así. Él Warren Buffett es un inversionista y está buscando justamente la diversificación y también parte de es tomar utilidades. Pero miren, fíjense, la siguiente es un slide donde se muestra aquí cómo ha sido el crecimiento porcentual de Apple desde el primer día de este año 2024. Y entonces, si él ciertamente empezó a vender en el primer trimestre, que fue, digamos, de enero a marzo, gran parte de las acciones de Apple, pues de por sí venía perdiendo un poco de valor Apple. Y luego dicen que el resto o la mayor parte se vendió en el segundo trimestre, es decir, abril, mayo, junio, es decir, hasta este punto. Entonces, si él, vamos a pensar que él vendió en este punto, ligeramente estaba un 5% por arriba de cómo inició Apple. Y sin embargo, a pesar de haber toda esa salida de capital que salió y todas esas ventas que hubo, Apple ha seguido creciendo de forma muy importante en lo que va del año. Incluso llegó a estar por arriba de un 25% de crecimiento acumulado y ahorita está cercano a un 18% de crecimiento en lo que va del año. Entonces, por favor, no porque esté saliendo Warren Buffett es que es una mala empresa, ¿ok? Más bien, Apple es una empresa que tiene una tendencia alcista, es una empresa que tiene mucho valor, es una empresa que seguramente seguirá creciendo en el tiempo. Para los que tienen Apple, no entrar en pánico. Ahora sí, tocando el tema de la agenda que te quiero comentar el día de hoy, porque sale mucho que sea recesión, que no está. Entonces, quiero tocar varios gráficos para que veamos qué es lo que ha pasado para empezar a llevar al mercado a esta gran noticia que está pasando de que va a haber recesión, que cuidado. Vamos a ver si esto es cierto o no. Entonces, vamos a ver primero las últimas noticias, las últimas 2 semanas, que es lo que más ha detonado para que se hablara más este tema de la recesión. Vamos a ver de un calendario económico de esta semana que viene. ¿Cuál es la tendencia alcista del Standard Poor's 500? Movimiento estadístico del Standard Poor's 500, el indicador de recesión del SAM. Vamos a platicar qué es eso que también salió en la reunión de la Fed, bonos del Tesoro. Y vamos a hacer un análisis para, entonces, con base a la información que estamos viendo, para tomar una decisión, y vamos a hacer mi interpretación de si hay o no una recesión, o estamos en puertas de una recesión. Bien. Entonces, pues todo empezó desde la semana pasada, el día jueves 25 de julio, donde se dio el reporte de los datos del PIB. Los datos del PIB que se dieron fueron que después de estar viniendo, de estar cayendo, estaba cayendo el PIB, justamente se da la muy buena noticia donde supera el pronóstico que se tenía del Producto Interno Bruto. Es decir, esta es la métrica que nos ayuda a medir cómo está, por así decirlo, la salud de la economía. Y lo que nos está mostrando es que estamos en una economía, en Estados Unidos, está una economía que repuntó. Y no solamente está repuntando, sino que tenía un pronóstico de estar de 1.4, que fue en el dato anterior, en el mes de junio, el primer trimestre. Saltamos ahora para tener un 2% que se esperaba. Y no solamente llegamos a un 2%, sino se supera con un 2.8%. Es decir, es un dato muy positivo porque nos está diciendo que la economía está nuevamente agarrando fuerza y eso es algo que ayuda justamente a la economía de Estados Unidos. Eso es un dato que por eso pongo yo una flecha de color verde, que lo veo yo como un dato positivo de crecimiento en la economía de Estados Unidos. Luego también el día martes 30, tuvimos el martes 30 de julio tuvimos el dato de las encuestas JOLTS. Las encuestas JOLTS es una encuesta que se hace donde se muestran las vacantes disponibles que hay dentro del mercado. Y entonces lo que vimos es que
se tenía un pronóstico de que iba a haber vacantes de poco más de 8 millones de vacantes disponibles en Estados Unidos, y el dato a junio supera el dato esperado, supera a 8.184.000, más de 8 millones, 8.184.000 vacantes disponibles, lo cual viene superando el dato incluso de mayo, supera el dato de abril, se queda por debajo de marzo, pero empieza nuevamente en tener un poco más de crecimiento el tema de las vacantes disponibles de las encuestas de Jobs. También es un dato positivo, por eso tengo yo esta flecha de color verde. Por otro lado, también tuvimos el día miércoles 31 de julio, algo que se llama las ADP. ADP es una empresa que se dedica a brindar su servicio, y muchas empresas contratan ADP con el tema de, en recursos humanos, de la nómina. Entonces, ADP, a través de su servicio que obtiene de este sistema, puedes saber cómo está en los niveles de contrataciones. ADP se estima que tiene aproximadamente, está en una de cada 5 empresas, entonces sí tiene una cantidad importante de base de datos para saber cómo están los niveles de contratación a nivel general en Estados Unidos. Y ahora lo que sí se vio es que la información de la empresa de ADP mostró un dato de contrataciones por debajo de lo que se esperaba. Se esperaba un dato de 147,000 personas contratadas, y más bien lo que pasó es que se bajó a 122,000. Entonces sí fue un dato por debajo de lo esperado. Ciertamente ha venido bajando el nivel de contratación, pero aquí lo importante de mencionar es que sigue habiendo contrataciones. No es que estemos en niveles negativos. Está habiendo contrataciones, nada más que no fueron tantas como las que se esperaban, pero sigue habiendo contrataciones por parte de las empresas. Incluso estamos por arriba de meses anteriores, de septiembre, en septiembre, octubre, noviembre, incluso enero. Estamos por arriba de esos niveles. Entonces tampoco, a pesar de que es un dato negativo, no lo veo algo tan negativo. Tengo que ver como una flecha negativa hacia abajo, pero no es algo tan grave como lo veo, porque sigue habiendo contrataciones. No tantas como quisiéramos, pero sigue habiendo contrataciones. Bien. Luego también se dio el dato de la reunión de la Fed. La Fed tuvo su reunión y conocimos un poco más de lo que, de la revisión de las tasas de intereses. Pero solo para decir una cosa, recordemos que la Fed tiene dos mandatos. Uno es el control de los precios, es decir, que los precios no se disparen, y para eso utiliza justamente el manejo de las tasas de interés, y tratar de, en un proceso de control de equilibrio, que el empleo esté maximizado, es decir, tratar de tener la mayor cantidad de gente trabajando sin afectar mucho la economía, y tampoco dejar que los precios se le den mucho, que eso sería hablar de la inflación. Entonces tiene que manejar el tema de la inflación y tiene que manejar el tema de las personas que estén empleadas, es decir, evitar a lo más que se pueda el desempleo. Esos son sus dos mandatos que tiene. Entonces tuvo una sesión, y entonces nos habló justamente de la inflación, que seguía estado en un momento bastante controlada. Y fíjense ustedes que dentro de esos dos datos de la inflación, el dato que se presentó justamente en el último reporte que tuvimos un dato bastante controlado. El día julio 11 nos dio el dato que la inflación estaba en el 3%. Se esperaba que estuviera en el 3.1%, sin embargo, la inflación estuvo más abajo de lo esperado y ya entramos en 3%. El objetivo de ellos de inflación es el 2%. Ellos quieren mantener la inflación controlada en el 2%, pero es la primera vez en todos los datos que ya entramos en terreno del 3%, lo cual fue una buena noticia después de mucho tiempo de estar por arriba en la inflación.
muchos meses atrás, incluso desde el 2022. Entonces, esto es un buen dato y el siguiente dato lo vamos a conocer en agosto del 14, donde se espera que se mantenga la inflación todavía en el 3% o por debajo de este nivel. Vamos a ver qué pasa. Esto entonces es un buen dato el tema de la inflación porque está controlándose y no está subiendo la inflación. Con el tema de las tasas de interés, el dato fue de que no iba a haber cambio en las tasas de interés. Ese es un dato que ya se esperaba. Sin embargo, algo que ya incluso se está descontando por parte del mercado y empieza a ser cada vez más latente, es que en la siguiente revisión de si hay cambios o no de las tasas de interés, en la sesión que se espera en septiembre 18, ya el mercado ya está descontando que tengamos una reducción de la tasa de interés. En este momento la tasa de interés está en el 5.25% a 5.50%. Eso es en el rango en el que ha estado y se ha mantenido así ya por varios meses. Y es ahora donde ya el mercado finalmente está teniendo las proyecciones y estadísticas donde ya se espera la reducción. La pregunta ahora es si va a ser 25 puntos base o va a ser 50 puntos base. En este momento, lo que nos está diciendo es que hay una mayor probabilidad, pero esto puede ir cambiando con base conforme están dando los datos en el tiempo, pero en este momento nos está diciendo que para que tenga un cambio de 25 puntos base, nos está diciendo que hay una probabilidad del 26%. 26%. Este dato es justamente a agosto 3, este gráfico. Y entonces, con todo lo que pasó en estos últimos días, de pasar al día anterior, que había un 72% de probabilidad de bajar a 25 puntos base, o sea, el 2 de agosto, al día 3 de agosto se invirtió y ahora pusieron 26% de probabilidad que baje solamente 25 puntos base. El 2 de agosto se daba un 28% de que bajara una probabilidad de 50 puntos base y ahora se sube a 74, ¿no? Entonces, ciertamente sí ha habido un cambio muy importante en términos de lo que tenemos de probabilidad de cambio de un día a otro, donde prácticamente se invirtieron los números, pero creo que esto va a ir cambiando. La pregunta es, si, va a ser difícil saber cuánto va a ser, si 25 o 50, pero lo que ya prácticamente un hecho es algo que se viene esperando, ya se va a dar en septiembre. Y eso tiene, y tengo yo por eso flechas arriba y hacia abajo, porque tiene una parte buena, que la parte buena es que finalmente las tasas de interés que representa el costo que las personas tienen que pagar por pedir dinero prestado, ya sea para las tarjetas de crédito, ya sea para un crédito compra de casa, un crédito para comprar un auto, etcétera. Incluso las propias empresas, cuando piden créditos a los bancos, las propias empresas, el crédito estaba más elevado. Cuando bajan las tasas de interés, entonces finalmente las tasas se vuelven más accesibles, lo cual es una parte buena. La parte negativa es que cuando empiezan a bajar las tasas de interés, es que ya empiezan a ver que la economía empieza a tener cierto daño por tener tanto tiempo tasas de interés elevadas. ¿Qué daño? Que la gente empieza a perder su empleo, que la gente no puede pagar sus créditos, que la gente puede empezar a perder sus casas porque no pueden estar pagando sus créditos hipotecarios. Entonces, por ese lado, o las empresas empiezan a cerrar porque ya no pueden mantener también los créditos. Entonces, por el otro lado, es que ya las empresas han estado sufriendo por mucho tiempo por tener tasas elevadas, que empieza a haber una afectación por parte de la economía, tanto empresarial como en la familia. Entonces, por eso digo que tiene esos dos matices. Bien, también lo que tenemos es que tuvimos el día 1 de agosto, el jueves, tuvimos algo que se llaman los PMI de manufactura y también hubo los PMI de precios de manufactura. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un índice donde prácticamente se le pregunta a los gerentes de todos los que son de manufactura cómo están sus órdenes de compra, cómo están sus pedidos, cómo está el tema de los clientes que están pidiendo recomprar producto. Y entonces,
Esto nos ayuda a medir a las empresas que son las manufactureras si está habiendo un mayor ritmo de desarrollo por parte de este sector o no. Arriba de un 50 significa que entonces estamos en un proceso de crecimiento. Por debajo de 50 estamos en un nivel de decrecimiento. Sin embargo, sí llevamos ya varios meses que nos mantenemos por debajo de 50. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos meses que hemos estado por debajo de 50. Ligeramente uno fue el dato que se presentó en abril, pero referente a marzo, que pasamos ligeramente por 50 y volvimos a caer. Entonces, ciertamente estos datos han sido constantemente por debajo de 50, pero también lo que fue algo fuerte, un cambio importante, es que se esperaba que fuera 48.8 y fue 46.8, o sea, 2 puntos más por debajo de lo esperado. Entonces, esto también levanta las alarmas porque ya teníamos bastante tiempo de no ver un 46.8. Por ejemplo, el último dato que tengo aquí a la vista que se ve es del dato referente a el mes de febrero, que se reportó en marzo, y estaba en 47.8, ¿no? Pero el dato que ahora da es 46, entonces el dato se da todavía más abajo de lo que se espera y hace mucho que no se veía este dato. Entonces lo que empieza a hablar es una cierta realización por parte de la industria manufacturera, que obviamente esta no es una buena señal para la economía. También el otro tema que vimos fue el de los precios de la manufactura. El precio de manufactura también lo que nos habla es el precio que están teniendo que pagar los manufactureros. Es decir, ese precio que cuando empieza a subir los precios, pues obviamente afecta para toda la cadena productiva. Entonces, no es bueno que tampoco estemos viendo precios tan elevados. Y ciertamente pasando este caso, lo que vimos, se pronosticaba un 51.9 y está por arriba de lo esperado. Esto no es un dato positivo, por eso se pone esta flecha de color verde, porque roja, porque finalmente lo que está haciendo que haya menos pedidos y también la materia prima sale más cara, y entonces ese costo se le va a mandar justamente al cliente final, llámese empresas, llámese nosotros que estamos comprando los productos. Entonces no es un dato positivo el hecho que haya subido mucho más de lo que se esperaba. También otro dato que tuvimos y que nos llamó mucho la atención fue lo que vimos el viernes. Así que el viernes de esta semana hubo los datos de contratación no agrícola, hubo también el dato de desempleo y también vamos a ver cómo están los reportes trimestrales por parte de las empresas que están en Standard Poor's 500 al cierre del viernes. Y vamos a ver cuáles fueron las proyecciones que se tienen ahora del crecimiento de Standard Poor's 500. Bien, entonces, por parte de la contratación que vimos nosotros, es que, aquí está, listo. A ver, en las contrataciones no agrícolas, ciertamente ya les mostraba yo que había uno del ADP. Entonces, la ADP solamente muestra las contrataciones que hacen, pero solamente con la base de datos con sus clientes. Como decía, es uno de cada 5 empresas que tiene este sistema de ADP. Por otro lado, el gobierno genera un pronóstico y hace proyecciones, y este es el que presenta como las contrataciones no agrícolas, digamos, esta es la parte del gobierno. Y también las contrataciones que ciertamente han venido bajando, ¿sí? El nivel que llegamos justamente en este último reporte del viernes, se esperaba un nivel de 176,000, ¿sí? Y tuvimos 114,000, es decir, muy por debajo del dato esperado. Entonces, también es otra señal que empezó a hablar que se está contratando a mucho menos personas de lo que se estaba esperando. Sigue habiendo contrataciones, pero no tantas como las que se esperaba. De hecho, este dato no lo veíamos desde hace ya varios meses de estar tan bajo. Entonces, también este dato levanta las alarmas en el mercado
y genera un movimiento, como les comentaba, bastante bajista en los índices. También hablando del tema del desempleo, que es un dato que también se dio el día 2 de agosto, que fue otra que sumó a el problema del miedo. También el dato no fue positivo, es decir, está incrementando el desempleo. El dato anterior se había tenido un nivel del 4.1%. Para mí el 4% es ya una línea bastante moderada para decir hasta ahí estamos bien, ¿no? Y ya el dato pasado que se presentó el julio 5 referente al mes de junio, nos hablaba de ya pasar a 4.1. Se esperaba que para el viernes, que es el dato que representa el mes de julio, se mantuviera una tasa del 4.1%. Pero esto no sucedió. Más bien lo que pasó es que nos pasamos y tuvimos un nivel mucho más elevado de desempleo que nos lleva a un 4.3. Entonces, este también abonó al temor de la bolsa y obviamente pues dio un movimiento hacia la baja bastante importante por todos estos datos que ya les venía explicando que dio miedo hacia el mercado. Pero hay que entender un poco qué significa este dato de desempleo y hay que poner un poco de perspectiva. Yo lo que tengo aquí es un dato donde se muestra un histórico desde prácticamente 1950. Y justamente puse esta línea de color rojo en el nivel del 4.3% de desempleo, que es el dato último que tenemos el viernes pasado. Y lo que ustedes están viendo aquí de color gris son las veces en las que ha habido una recesión en Estados Unidos. Entonces, ciertamente cuando ha habido las recesiones en Estados Unidos, número uno, si se dan cuenta, es que el dato del desempleo está por arriba de esta línea en varias ocasiones. Aquí está por arriba, aquí está por arriba, aquí está por arriba, aquí está por arriba, aquí está por arriba. Es decir, cuando se está marcando la línea gris, aquí no, ¿sí? Aquí prácticamente estamos en línea, ¿sí? Pero aquí se da la recesión arriba. Es decir, hay situaciones donde hay varios casos que se ha visto donde empieza más bien una situación de recesión en niveles más altos de desempleo de lo que estamos viendo ahora. Y hay otros donde sí, ciertamente vienen niveles, por aquí esta zona muy similar a lo que se veía en el año del 2000, el recesión que se tuvo. Pero lo que te quiero yo decir al final del día es que sí empieza a haber una afectación con el desempleo, sin duda. No creo que estemos todavía en este momento para decir ya estamos entrando en recesión. Ciertamente está siendo ya preocupante el nivel que está empezando a incrementar del desempleo, pero no creo todavía aún, hablando del desempleo específicamente, que estemos ya en un punto de recesión, pero ciertamente es un dato que lo manejo como algo negativo. Bien, vamos a hablar ahora de los reportes trimestrales que ya llevamos en el Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 es un índice que tiene 500 empresas de diferentes sectores. Hay más de, hay 11 sectores en este índice y hay empresas en sectores de salud, tecnología, telecomunicaciones, en financiero, etcétera, etcétera. Son 11 diferentes sectores, entonces prácticamente hay empresas desde muy grandes hasta muy pequeñas y de múltiples sectores para entender un poco cómo está la economía en Estados Unidos desde diferentes sectores. Y entonces, fíjense muy bien, este es un reporte del día 2 de agosto y donde nos dice que en general el 75% de las empresas de Standard & Poor's 500 han informado sus resultados reales correspondientes al segundo trimestre del 2024. Es decir, ya muchas de las empresas del Standard & Poor's 500 ya entregaron sus reportes trimestrales, el segundo trimestre de este 2024. De estas empresas, el 78% ha informado de unos beneficios por acción
reales superiores a la estimación, es decir, que los beneficios que están dando el valor de las acciones se está dando por arriba de lo que el mercado estaba esperando. Y esto es un dato que los inversionistas lo ven muy positivo porque entonces el valor de la acción que se esperaba con respecto a una estimación supera el nivel que se tenía y esto es un síntoma positivo para el mercado. Lo que supone una mejora respecto del promedio de 5 años del 77% y un promedio de 10 años del 64%. Es decir, a este nivel, digamos, a este momento de la fotografía en el que estamos, en este momento en el tiempo de entrega de resultados, 75% de las empresas han demostrado un valor adicional, es decir, 78% de estas 75 que ya reportaron, el 78 han tenido un valor por arriba de lo que se esperaba. Si vemos el histórico, lo que nos está diciendo es que en los últimos 5 años, el resultado ha sido que el 77% ha sido de incremento. Aquí estamos 78%, es decir, hay un número mayor de empresas que están mostrando mejores resultados en sus resultados de beneficios por acción. Históricamente, en los últimos 5 años era el 77%, e históricamente, en los últimos 10 años, era un 74%. Es decir, se está superando por parte de estas empresas los beneficios por acción basándonos en el histórico. Y fíjense ustedes, este reporte empresarial, aquí les muestro yo cuál es el Standard & Poor's, que es, y el demás son los sectores. Es decir, ¿cuál es el sector que mejor le ha ido? Pues prácticamente es el sector de salud. Todo lo que está alrededor de salud le ha ido mucho mejor. Es decir, ya han reportado el 90% de las empresas perdón, el 90% de las empresas han estado por arriba de las expectativas, las que ya reportaron. Hay de las que ya reportaron, 2 están en lo que habían dicho, están en línea, y 7 por debajo de la expectativa. En general, el 78% de las empresas están por arriba de las expectativas de lo que ya se reportó. Recordemos, el 75% de las empresas ya dieron sus reportes, o sea, la gran mayoría de las empresas ya reportaron, y de estas, el 78% por arriba de lo esperado, el 6%, digamos, está en línea, y el que está por debajo es el 16%. ¿Okay? Entonces, ciertamente, sí hemos tenido un reporte trimestral de lo que vamos ahorita bastante positivo. Y al que más bajo le ha ido es al área de comunicación y servicios, que ha sido el 57% por debajo, han cumplido con la expectativa, en línea el 29% y el 14% por debajo de la expectativa. ¿Ok? Bien, pero fíjense, o sea, es 29% cumpliendo con la expectativa, no es que esté tan mal, simplemente que está hasta abajo porque es el sector que menos sobrepasa la expectativa, pero está en línea el 29%, esto está bastante bien. Bien, entonces los reportes trimestrales en términos de los beneficios por acción está bastante bien. Pero si vemos ahora en este mismo reporte trimestral cómo le ha ido a las ventas, una cosa es el beneficio por acción y otra cosa es el tema de las ventas. Bueno, en términos de ingresos, las empresas, el 59% de las empresas de Standard Poor's han informado ingresos reales superiores a los estimados. Ok, entonces de las empresas que reportaron, el 59% reporta tener ingresos por arriba de lo que tenían planeado. Sin embargo, aquí viene la parte negativa. Este 59% está por debajo del promedio de los últimos 5 años. Es decir, para este momento, si viéramos los últimos 5 años, las empresas reportaban 69% de ingresos por arriba de lo esperado. Y aquí estamos en un 59%. Entonces es un dato por abajo de lo esperado. Y viéndolo a 10 años, era 64% de las empresas mostraban ingresos por arriba de lo esperado y aquí estamos en 59. Entonces, si lo comparamos contra 5 años y 10 años, los resultados de ingresos que estamos viendo en este momento son por debajo de los últimos promedios. Entonces,
¿Qué es lo que está pasando? Pues también las empresas están buscando ser más eficientes con los costos y reducir costos, porque no están teniendo demasiados ingresos como tenían anteriormente. Entonces, en conjunto, las empresas están informando de ingresos que están 1.1% por encima de estimaciones, lo que está por debajo del promedio de los últimos 5 años, que es el 2%, y el promedio de 10, que es 1.4. Entonces, bien lo mismo, están reportando menos ingresos en las empresas y esto, pues obviamente tampoco no es un dato positivo. Entonces, aquí lo que les pongo yo con esas flechas también es que, bueno, el tema positivo es que tenemos varias empresas, un 59% de las empresas teniendo ingresos por arriba de lo esperado. El dato no positivo sería que los ingresos, el número de empresas que está o el porcentaje que tiene es por debajo de los históricos, del de 5 y lo de 10. ¿Ok? Igual, aquí lo que tenemos es que el 59% están por arriba esperado y prácticamente el 41% está por debajo. También la parte positiva es que seguimos teniendo más empresas teniendo ingresos por arriba de lo esperado, a diferencia de otros que están teniendo menos. ¿Ok? Entonces, esto en términos de los reportes trimestrales del Standard Poor's. Vamos a ver la proyección que también se hizo para el Standard Poor's a lo que es hasta el año 2026. Y ciertamente, aquí, si se espera cierto movimiento hacia la baja, la proyección hacia el 2026 sigue siendo alcista. Sigue siendo alcista. Entonces, a pesar de que vaya, que suba, baje, suba, baje, suba, baje, suba, baje, eventualmente la proyección de Standard Poor's 500 hacia el 2026 es alcista, esto con la nueva revisión que se tuvo de los reportes trimestrales de las empresas. Y entonces, esta es una nueva revisión que se da de tendencia alcista, que es una buena noticia hacia pues una vista de 2 años, ¿no? Bien. Por otro lado, vamos a ver entonces ahora hacia adelante cuál es el calendario. Esta semana vamos a tener, desde mi punto de vista, 2 datos muy importantes que hay que tener en cuenta, y esto va a ser el día lunes a las 10 de la mañana. Vamos a ver ahora los reportes de las empresas que no son de manufactura, es decir, las empresas de servicio. Vamos a ver también cómo están sus niveles de pedido y vamos a ver cómo están sus niveles de precios. Y eso es un dato que va a ser muy importante, que va a mover el mercado el día lunes. En el caso de los pedidos de las empresas de servicio, ciertamente venimos de un dato por abajo de 50. Recuerden que por abajo de 50 es un dato donde no hay contracción con la parte del servicio. Arriba de 50 hay expansión por la parte del sector. En este caso hablamos de servicio. El último dato veníamos por abajo de 50, menos con un 48.8. Y las estimaciones constantemente han estado por arriba de 50. Algunas se han cumplido por arriba de 50, otras no. Esta ha estado por abajo de 50, por abajo de 50 y las demás han estado por arriba. Ahora, se espera que sea un 51.4. Esa es la estimación que tendríamos que estar viendo y espero que se dé. Si esto se da, pues daría un nuevo impulso para el mercado nuevamente alcista, porque estaría hablando de que el sector servicios va bien y gran parte de la economía también está fundada en el área de servicios. Entonces, si el área de servicios reporta que está teniendo un nivel del 51.4 o más, seguramente va a tener un buen repunte la bolsa. Si no, va a volver a tener un retroceso de la bolsa de manera importante. Y depende qué tan abajo se quede. Aquí la pregunta es qué tanto se puede quedar. Y entre más abajo, obviamente, va a caer la bolsa aún más. Igual con el dato de los precios. Aquí sí hemos estado por arriba del 50 y no tenemos todavía el nivel de forecast, todavía no lo ponen. Entonces, pues la expectativa es que ande cercano a estos niveles, al 56,
57. Vamos a ver el dato que nos presenta el día lunes. Pero vamos a ver entonces qué ha pasado con la bolsa. Ok. Este es un gráfico del índice del Standard & Poor's. Ciertamente veníamos nosotros ya de una línea de tendencia muy alcista a partir del mes de octubre. Entonces, la bolsa venía subiendo, tuvo un retroceso en el mes de abril. De este punto más alto hasta el punto más bajo, hubo un retroceso del 5.9% de caída o de retroceso. Sin embargo, la tendencia siguió siendo alcista. Ahora, siguió subiendo y ahora venía bajando y empezó a rebotar en esta línea, que es justamente una línea de soporte de hacia un canal, y venía manteniéndose relativamente por arriba de este canal. El dato del viernes hace justamente que se caiga mucho más de esta línea y empezó a ver los temores de la recesión, que seguramente empezó a haber mucho ruido y noticias y demás que han salido y videos y demás. ¿Ok? Esto ha significado un retroceso desde el punto más alto hasta el punto más bajo de un 6.5%. Sin embargo, de todas formas, hubo una ganancia de la caída y empezó a recuperarse poco a poco la caída y no quedarse a estos niveles tan bajos. Ahora, un punto que para mí, un nivel que es muy importante para el Standard & Poor's 500 es los niveles de esta línea de color blanco, que son los 5,266. Ese nivel de 5,266 va a ser muy importante para seguir manteniendo todavía una tendencia bastante alcista en el mercado. Pasando este nivel, ya me estaría preocupando yo un poco más, porque el siguiente nivel que tendríamos fuerte sería cercano a estos 4,959. Pero yo esperaría que no se pasara este nivel, que para mí sería muy relevante no pasarlo, porque entonces sí tendríamos que empezar a replantear algunas cosas. En este momento, mientras no se rompa este nivel de los 5,266, estamos todavía bastante bien. ¿Ok? Entonces, por mí también lo pongo como algo positivo, porque a pesar de salirse de esta línea, no hemos roto este nivel que para mí es muy importante y seguimos también todavía, obviamente, con una tendencia alcista en el Standard & Poor's 500. La tendencia sigue siendo alcista. Bien. Ahora, quiero compartirles este slide donde se muestra por parte de Almanac Trader, hace un análisis donde dice, ¿qué pasa cuando el Standard & Poor's tuvo ganancias consecutivas durante 7 meses? ¿Sí? Y esto en un año electoral. En un año electoral, ¿cuál es el patrón que ha seguido el Standard & Poor's después de tener una ganancia de 7 meses consecutivas antes de tener un retroceso? Entonces, desde 1949 hasta el 2023 está esta información. Y lo que nos dice es justamente el gráfico de color verde. Entonces, antes de tener un movimiento hacia la baja, estuvo subiendo de forma consecutiva el Standard & Poor's 7 meses, que es el mismo caso que hemos visto nosotros, justamente porque empezó a subir desde finales de octubre y cayó justamente hasta el mes de abril, lo cual nos estaba dando ya los 7 meses de crecimiento. Y entonces lo que se hace es una comparativa, bueno, ¿qué pasa en las condiciones de 7 meses de crecimiento y en un año electoral? Y entonces lo que nos dice es que finalmente tiene un movimiento hacia la baja, llega al punto más bajo que lo encuentra en esta estadística, finales de mayo, pero sigue subiendo. Importante, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, y al final del año termina con un valor mucho más elevado de cómo empezó el índice de Standard & Poor's. De hecho, termina con niveles cercanos a un crecimiento del 14% de forma anualizada. Pero insisto, esta es una estadística que va desde 1949 hasta el 2023. Hay meses que el Standard & Poor's subió todavía aún más o un poco menos. Bien, ahora,
¿Dónde estamos aquí? No estamos aquí en el mes de agosto. Estamos comenzando el mes de agosto. Lo que nos dice el mes de agosto estadísticamente es que venimos de un movimiento hacia la baja, que lo sufrimos el mes de julio, y luego empezamos un movimiento de subida, se mantiene y luego vuelve a caer hacia finales de agosto. Eso es lo que nos dice la estadística. Ahora, desgraciadamente, esta gráfica no está actualizada y lo único que tiene es prácticamente hasta abril. Entonces, lo que hice es yo poner un gráfico adicional encima. No se ve muy bien porque no es un gráfico que yo hice. Estoy tratando de buscar la similitud para mostrarles cómo es que cerramos prácticamente al viernes de la semana pasada. Lo que veo yo sí positivo, y por eso pongo yo esta flecha de color verde, es que finalmente estadísticamente tenemos un dato que en todo el año al final, en diciembre, termina un año positivo, ¿no? Bien, entonces el gráfico que yo puse es este. Disculpen ustedes, no sé muy bien, pero es la forma de tratar de emular, completar la información porque este gráfico no está actualizado por parte de Almanac Trader. Entonces, pues prácticamente veníamos con un movimiento sube, baja, y ya vimos este movimiento hacia la baja también. Ahora, ¿qué significa entonces? Que posiblemente, y voy a regresar aquí, posiblemente lo que ya estamos viendo es tendríamos que estar viendo nuevamente eh, un ajuste de caída, que es lo que ya vimos esta caída, puede que tengamos nuevamente un movimiento hacia la baja, que puede ser este momento, y luego tendríamos una corrección hacia la alza. Entonces, si se mantiene la estadística, tendríamos que estar viendo un movimiento alcista hacia adelante en la semana. Durante esta semana podemos estar viendo ya un movimiento hacia la alza si es que se mantiene esta estadística. ¿Ok? Vamos a ver si esto es así. Bien. Luego, lo que tenemos aquí es un dato histórico de un indicador que incluso lo mencionó en su reunión de la Fed, el señor Powell, que es la persona responsable de la Fed, y le preguntan, oiga, ¿qué opina del indicador SAM que habla? Claudia Sam es una mujer economista que hizo justamente un indicador basado en los niveles de desempleo que hay. Y este indicador lo que nos marca es que a partir de 0.5 o más, pareciera ser que ya empieza a haber señales de recesión. ¿Ok? Ahora, lo que el señor Powell dijo, bueno, pues es un indicador, no es una regla escrita, sino lo utilizamos como indicador más al momento de tomar decisiones. Yo lo acabo de poner justamente porque estamos ya en un nivel de 0.53. Es el dato que tenemos justamente el viernes. Y lo que yo tengo acá es una línea donde les marqué, ok, ¿qué ha pasado en esos niveles en el pasado? ¿No? Si realmente entramos o no en recesión, como ellos dicen. Pues mira, si nosotros vemos esta línea, en esta línea, pues aparentemente entramos en recesión un poco desde antes. Pero también hemos llegado a estar en esta línea y no hay recesión. Recuerden que lo que se pone aquí en color gris son los niveles, son las recesiones que se tienen. Entonces, si vemos el pasado, pues aquí sí supera y sí entra en recesión. Aquí llegamos a este nivel y se cae, no hay recesión. En este nivel, justamente, llega incluso un poco antes y empieza a haber mayor desempleo y se dispara la recesión. Igual aquí. Igual aquí. Igual aquí se llega a tocar este nivel, después de una caída, empieza a subir, vuelve a tocar y no hay recesión. Igual aquí no hay recesión. Entonces, hay momentos en los que sí se da y hay momentos en los que no se da. Entonces, yo no lo considero algo que sea totalmente, eh, por así decirlo, que sea una regla escrita. Tampoco coincido que es un dato más, no lo considera como algo absoluto para decir, sí, ya entramos en recesión porque estamos en 0.53 y ya pasamos el 0.5 y entonces ya estamos en recesión. No,
No, para mí es un dato más, porque también se ha demostrado en el pasado que llegando a 0.5 tampoco hay recesión. Entonces, y además, como este tema viene también de la mano con todo lo que es desempleo, también la parte de empleo se está viendo en las encuestas JOLTS que les comentaba, es que venía incluso subiendo los niveles de empleo disponibles. Entonces, hay ahí también un dato que se viene un poco a contradecir. Si estamos teniendo todavía más ofertas de empleo, lo que se ve en los últimos 3 meses, ciertamente ha subido el desempleo, pero tampoco es que no haya mucho empleo, se sigue creando empleo. ¿Ok? Entonces, para mí todavía este es un dato más, no todavía es concluyente, porque más fíjense, si vemos este gráfico donde nos muestra cuál ha sido que la historia dice, ok, una vez que se pasa el dato del 0.50 o más, ¿cuándo empieza la recesión? Y entonces hay casos donde empieza la recesión 4 meses antes, 2, 5, 3, 8, 1, 4, 3, 3, 3, 2, 2. ¿Ok? Entonces varía incluso desde cuánto antes se inició la recesión, porque aparentemente lo que dice es que cuando llegamos a 0.5 más, meses antes ya empezó la recesión. Bueno, entonces, si sacas los promedios de estos datos estadísticos, nos dice que en promedio 3 meses antes comienza ya la recesión una vez llegado al 0.5 superado. Bueno, si ese es el caso, pues si nos vamos entonces 3 meses atrás, que es cuando aquí inició la recesión, pues justamente hemos estado teniendo un movimiento bastante alcista por parte del mercado. Justamente termina de caer, bueno, segunda caída en mayo y sigue creciendo fuertemente hacia la alza el mercado. Y así, y también los datos, como les decía yo, el Producto Interno Bruto, el último dato que vemos es un dato muy positivo, creciendo por arriba incluso el último dato. Entonces, eh, creo que estos de esos casos que a lo mejor está tocando el nivel y todavía no estamos viendo que empiece la recesión, no digo que no lo vaya a ver, no digo que no, simplemente que a lo mejor este momento no es de esos tan claros. Y por eso digo que esto es pues entre sí y que no, o sea, es un dato mixto. Para mí es un dato mixto porque sí, ciertamente hay ciertos datos históricos que muestran cierta información que llegando a 0.5 tenemos recesión, pero también hay datos que muestran que no lo hay. Entonces, yo lo veo como algo, un dato mixto y no lo veo algo que sea totalmente concluyente al 100%. Bien, por otro lado, hay uno que se llaman los bonos. Los bonos del tesoro es muy, muy importante tener viendo cuál es la relación que se están teniendo en los bonos. Hay algo que, fíjense ustedes, lo que es normal cuando uno pide dinero prestado o cuando los bonos del tesoro tienen disponibilidad para 3 meses, 2 años, 5 años, 10 años. Es decir, cuando tú vas y compras los bonos del tesoro, que es como decir los CETES, es papel gubernamental, tú le prestas dinero al gobierno para que el dinero lo mantenga el gobierno y después de un periodo de tiempo que tú pactes, te dé el dinero de regreso más rendimientos que estuviste recibiendo por el periodo que hayas pactado. Por ejemplo, si yo decido tener mi dinero, si le gobierno, mira, te doy mi dinero, te lo presto por 5 años, el gobierno va a ofrecer una tasa de interés que puede ser el 4% en Estados Unidos, aproximadamente, ¿no? Y entonces ellos lo que hacen, entonces a mí cada año me va a dar un rendimiento del 4% y al final de los 5 años me va a regresar todo el dinero que yo metí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo normal es ver que las tasas de interés, perdón, que los bonos con menor tiempo, es decir, los que son 3 meses, pues el rendimiento que están ofreciendo que deberías tener, pues es menor a que tú le prestes el dinero por 10 años. Es decir, si el gobierno lo que premia es la gente que le presta el dinero por más tiempo. Y entonces lo que estaríamos viendo normalmente es que los bonos de 10 años tienen un rendimiento, un beneficio, un bono de 10 años debería pagarte más por tu dinero que al que son de 3 meses. Es decir,
que la curva, si nosotros hiciéramos una curva, pues prácticamente lo que sería es ver algo como esto. Es que estuvieras viendo que el rendimiento es así, ¿no? Aquí tienes un rendimiento de los que 3 meses, aquí tienes de 2 años, aquí tienes 5 años y el bono de 10 te pagaría más. Son los rendimientos. ¿Por qué? Porque finalmente le estás dando tu dinero por más tiempo y entonces es justo que tengas un mayor beneficio. Ahora, lo que ha pasado con los bonos es que se ha tenido una inversión. Es decir, que es así, que los bonos de menor plazo estén pagando un mayor rendimiento que los que tienen más plazo. Esto no es una cosa normal. Y luego va a tener que venir algo que se llama la inversión de la curva. Es decir, tiene que invertir esto porque esto no es lo normal. Ok, entonces, lo que se está viendo aquí es justamente se está comparando el rendimiento que está dando el bono de 10 años contra el rendimiento de los 2 años, ¿ok? Y luego hay una línea que es la línea cero. Todo lo que está por debajo es que justamente los bonos de 2 años dan más rendimiento que de los 10 y lo que es lo normal es que el 10 da más rendimiento que de los 2 años, ¿ok? Pero fíjense muy bien lo que pasa. Aquí lo que es muy importante entender es que cuando vemos nosotros, cuando se pasa la línea cero y justamente esa relación se vuelve a ser normal, por así decirlo, es cuando también empieza a haber un momento de recesión. Fíjense muy bien, en todos los casos, bueno, en la gran mayoría de los casos es que cuando toca o está por arriba de cero, tiene que estar arriba de cero en este caso, empieza a subir la relación por arriba de cero y es cuando entra la recesión. Igual de esta manera. Es decir, que empieza a cambiar esa relación entre que empieza a dar más rendimiento el bono, se está invirtiendo la curva, esto es lo que es bien la curva, y se está invirtiendo la curva. Y esta inversión de la curva va a generar justamente un movimiento de recesión. Que fíjense todo lo que tuvo que ir subiendo para finalmente hacer una recesión. Igual acá, por arriba de cero sigue subiendo y hasta este punto empieza a ver. Igual acá, se pasa, finalmente estaba por debajo, se pone por arriba y ves cuando empieza a subir, que ya es finalmente cuando entra la recesión. ¿Okay? Aquí no se da esos dos porque realmente estos años fueron brutales para la economía de Estados Unidos, justamente en la recesión de 1980 con el petróleo. Esto fue algo bastante brutal, pero a partir de esto, realmente tenemos que estar por arriba del punto cero para empezar a pensar que podemos tener próximamente una recesión. Hoy no estamos ni en el cero, estamos en menos 0.08. No hemos llegado ni siquiera al punto cero, lo cual también para mí es una buena señal, porque entonces me está diciendo que todavía no estamos en un punto de recesión como lo hemos visto en los últimos 30 años. ¿Ok? Esto es cuando es la relación del bono de 10 años comparado con el de 2 años. Si vemos la relación del de 10 años contra el bono de los 3 meses, igual, tenemos que estar viendo que cuando es el punto de recesión, pues en este caso prácticamente muy cerca de lo que es cero, aquí incluso por arriba de cero, aquí prácticamente arribita de cero, aquí un poco más despegado de lo que es cero, ¿sí? Sin embargo, nosotros estamos bastante alejados en este momento de la línea de lo que es el cero. Estamos a menos 1.49. Entonces, todavía nos falta bastante para llegar, para poder empezar a pensar que estamos en un momento recesionario como lo que hemos vivido ya desde las últimas ocasiones. Entonces, también para mí es una noticia positiva porque aún no es algo que se cumpla con los últimos casos que hemos visto en el pasado. Ahora, si hacemos un análisis ahora sí que a nivel de resumen de lo que ven los datos positivos y los negativos, vamos a ver un poco qué está pasando entonces con para tener una decisión. Entonces, ¿qué datos positivos vemos? El PIB está creciendo con respecto al dato anterior que incluso caía, las vacantes están creciendo, la inflación se está manteniendo,
Incluso el dato que se tuvo fue por debajo de lo esperado. Las ganancias por acción que se tienen por arriba de lo esperado. Resultados en ventas, ciertamente, históricamente no han sido igual de elevados con el pasado, pero siguen siendo resultados de venta positivos y en muchas más empresas que en menos empresas. Entonces tenemos más de empresas teniendo resultados de ventas positivos. Las proyecciones son alcistas en términos de Standard Poor's 500. La tendencia general todavía de Standard Poor's 500 sigue siendo alcista. Tenemos también el dato que les mostraba yo del Standard Poor's 500 en un año electoral que muestra que es un año históricamente, va a ser un año bueno y termina siendo un año alcista. El indicador de recesión del SAM lo pongo como dato positivo desde el punto de vista que como no es tan concluyente, entonces no puedo decir, oye, pues realmente vamos a ver recesión. Incluso había datos que para mí pues, es positivo porque no es al 100% que se cumpla, que llegando al 0.5 entramos en recesión. Entonces, para mí lo positivo es eso, que hay datos que no se dan y también el dato positivo es que el empleo, las vacantes disponibles, pues está creciendo. Y el tema de los bonos del tesoro, como lo demostraba, en el tema de los bonos, en los dos gráficos, todavía les falta mucho para llegar a ver esas similitudes que vimos en el pasado con un de recesión. Todavía no se ha invertido la curva en ninguno de los dos. Ninguno ha superado el nivel de cero. Entonces no se ha invertido la curva. Entonces eso sigue siendo bastante importante. Los datos negativos sí son el dato a nivel de la empresa de ADP, las contrataciones que bajaron con respecto a lo esperado, el dato que genera el gobierno de contrataciones no agrícolas también bajaron con respecto a lo esperado. Las tasas de interés tiene el factor un poco del lado negativo. ¿Por qué? Porque finalmente se ha demostrado que cuando hay bajada tasa de interés es porque ya la economía está empezando a ver señales de debilitamiento. Y esto ya es casi un hecho que se va a dar en septiembre. Entonces, lo veo también como un dato un poco negativo por esta afectación que puede venir más adelante con la economía. No digo que sea inmediatamente que se tenga una afectación bajando las tasas de interés, pero sí ya es un indicador que la economía está sufriendo por las tasas de interés que tienen elevadas y prolongadas. El nivel de desempleo también ha estado subiendo y ya está entrando en niveles que hace mucho no veíamos y que empieza a ser un poco alarmante. Vamos a ver el tema de las compras de manufactura, que fue el dato que también no fue positivo, y el precio de las manufacturas tampoco fue positivo, se quedó muy por debajo de las expectativas, eso también asustó mucho al mercado. Entonces, con este panorama, para mí no estamos entrando todavía en una recesión. Para mí, más bien, es una acción hasta ahorita que es un ajuste del mercado importante. Creo que va a ser muy importante lo que vayamos a ver el día lunes con los datos del área de servicios, pero todavía no veo yo muchas señales para decir ya estamos en recesión. Más bien creo que lo que ha pasado es que ha habido un sobreestimulación de este tema para incluso tener muchos inversionistas que saliendo, corriendo, saliendo del mercado, vendiendo para que muchos de los fondos de inversión y grandes bancos compren muchas acciones para que pueda seguir subiendo para los siguientes días y algunas semanas. Para mí todavía no lo estamos, no creo que estemos en recesión, sí creo que nos estamos acercando a un punto donde sí vamos a ver una caída importante del mercado. Creo que va a ser un poco más adelante. Yo lo veo más bien hacia principios del 2025. No creo que sea en este momento, no creo que sea el caso. Pero lo que sí es importante, y sí te sugiero, es que para mí esto sí es una llamada de atención para empezar a ser consciente con tu dinero. ¿A qué me refiero? Es que yo lo que te sugiero, con las condiciones que se están dando, está empezando a haber señales de debilitamiento, ¿sí? Lo cual significa que debes tener mucho cuidado si vas a empezar a buscar a tener deudas adicionales que no tenías. Es decir, comprarte un nuevo coche, comprarte una nueva casa. Es decir, tienes que ver si tus flujos que estás teniendo
son consistentes en el tiempo. Si tú dependes de un empleo, bueno, a lo mejor puede que ahorita no sea el mejor momento de ponerte a tener nuevas créditos, porque las condiciones pueden estar cambiando en el mercado y sí empieza a haber cierto debilitamiento en la economía. Si a lo mejor estás teniendo problemas un poco de dinero, mejor cuida ese dinero y no estés gastando el dinero en cosas un poco superfluas que no vale la pena en este momento hacer. Otra recomendación es sí tener un capital, porque incluso si empieza a haber esos movimientos de caída más fuertes en el mercado, que yo creo que más adelante, sí generan oportunidades muy importantes de poder multiplicar ese dinero en el mercado. Y creo que es importante que tengas dinero disponible para conceder eso. Si te sientes más cómodo, a lo mejor mete tu dinero en el futuro ya próximo, a lo mejor en CETES para protegerlo, pero también recuerda que cuando vienen las caídas del mercado, vienen muchas oportunidades, tanto en los mercados accionarios como incluso oportunidades que puedes tener allá afuera. Casas que bajen mucho de precio, terrenos que bajen mucho de precio, oficinas, bodegas, que eso genera tener mucha oportunidad porque estás comprando en momentos baratos o que las acciones bajen mucho de precio creo que va a ser más adelante y más bien ahorita es un ajuste que estamos viendo. Creo que podemos ver todavía un ajuste más del mercado hasta bajar al 7%. Estamos en 6.5, que podemos llegar a ver un 7%, 7.1%. Y creo que no, no va a haber más abajo de eso. Pero lo importante es que sí sean momentos, en este momento, que seas muy inteligente con tu dinero de cómo debes de manejarlo y en términos de tus gastos y que tengas dinero disponible para el futuro para poderlo invertir y poder maximizar el valor de tu dinero. Bueno, con esto espero darte una gran panorama. Insisto, esto es una mera opinión, no significa que sea ninguna recomendación de compra de ningún tipo de activo y nada, simplemente es una opinión y lo más importante es que cuides mucho tu dinero. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y te deseo una gran semana esta semana que empieza en la bolsa. Bye.